Hola amigos, bienvenidos a esta edición de día 28 para ustedes de noviembre, que vamos a de, hacer en de octubre. compañía de octubre, que vamos a hacer en compañía de Nicole Rodríguez, que ya acaba de corregirme, empezó a corregirme ya al tiro. Y, y quiero que recuerden amigos que este martes el programa lo auspicia estas dos empresas que están muy conectadas, que ustedes saben, una es el corredor Ángel Hey, muy eficiente, se dedica a pocas cosas, o sea, pocos encargos, se concentra toda la semana, trabajan como locos, tienen métodos muy novedosos y les va bien, arriendan y venden lo que les piden que vendan o arrienden. Y la otra empresa es Remodeling, puros profesionales para arreglar pisos, paredes, pintura, muebles de cocina, obras mayores con arquitectos, puros profesionales para un trabajo bien hecho, para un trabajo profesional, digamos, que es lo que no hacen los maestros chasquillas, dejan la crema y salen, desaparecen completamente. Bien, vamos a partir y yo creo que debemos partir examinando en sí mismo lo que ocurrió ayer en Argentina en la elección de parte del Congreso Nacional y su significado, si lo tiene, algunos dicen que sí, yo creo que sí, para Chile. Y vamos a cederle la palabra para que dé su opinión, primero que nada, a la señora aquí presente, Nicole Rodríguez. Adelante. Bueno, comencemos porque los resultados nuevamente no arrojaron lo mismo que arrojaban las encuestas. Eh, y esto también es ¿Cuánta un tema que... diferencia? No, las encuestas decían que ojalá tuviera un tercio, Milei, que iba a llegar al tercio para poder tener el poder de veto, pero resulta que se elegían un tercio del total se elegía del Senado, 24 senadores y la mitad de la Cámara. Y resulta que todas las encuestas decían que va a estar muy peleado los resultados, que ojalá Milei tuviera un tercio para poder tener freno con el veto que le daba el tercio, etcétera. Pero al final lo que ocurrió es que ganó la Libertad Avanza con ese 40 y fracción del Congreso. Milei con los libertarios pasó de tener de 37 diputados a 101 y en el Senado se quedó con un tercio del Senado que se renovaba. Entonces, es verdad y no es exagerado decir que es un gran triunfo o que arrasó, porque la diferencia con el kirchnerismo, con el peronismo, como quieran llamarlo, es de 15 puntos, con un 24,3. Entonces la diferencia es importante. Y además porque recuerden que cuando gana Milei la presidencia, apenas tenía ese poder de veto en el Congreso. Y siempre los análisis son un poco como estándar, ¿cierto? En el sentido de que cuando gana un presidente comienza con todo el apoyo popular y a mitad de su mandato siempre comienza como este desgaste y empieza a perder poder, etcétera. Milei nunca tuvo mucho poder en el Congreso producto de las elecciones. Era una fuerza nueva. Acuérdense que Milei es un fenómeno nuevo para la política argentina. Y resulta que hace muy poco vino esta elección en Buenos Aires donde ganó Kicillof, que es el que se está levantando como el líder del peronismo, del kirchnerismo. Y entonces siempre los análisis estándares, bueno, Milei ya está perdiendo fuerza, el 2027 hay elecciones en Argentina, está en mitad de su mandato y por lo tanto producto de los escándalos. Hubo dos escándalos que no fueron tal, uno sí, que tuvo que ver con uno de los candidatos de la Libertad Avanza ligado a un financiamiento de un empresario ligado al narcotráfico que salió de competencia. Trataron de hacer un gran escándalo con la hermana de Milei, que está en el gobierno de Milei, es la primera línea, digamos que es como una especie entre Boric y Crispi, una cosa así, o más, o todos sus amigos que tiene. Bueno, trataron de llegar a Milei a través de la hermana, pero el escándalo se fue cayendo porque habían algunos audios editados, etcétera. Bueno, el punto es que efectivamente acá, a diferencia de las encuestas, se le da nuevamente la confianza a Milei, pero en esta oportunidad no solo se le da la confianza a Milei, sino que se le vota a su equipo. Siendo una fuerza novedosa, era Milei el que arrastraba todo esto.
Era Milei el que traía esta idea libertaria con un modelo de desarrollo distinto. Esto no es solamente una disputa de poder. Milei viene dando la guerra cultural hace años. Un personaje que entró a política a través de redes sociales, todos estos programas de YouTube, porque lo que él decía para la Argentina, yo creo que en Chile incluso también, ¿eh? Porque se ha instalado estas ideas más progresistas del desarrollo, de lo políticamente correcto, etcétera. Pero en el caso de Milei viene dando la guerra cultural, que es tremendamente importante, porque quizás la guerra cultural como nombre le queda corto, tiene que ver con un modelo de desarrollo que le proponía Argentina, diciendo que al final son puras recetas fracasadas con distintas dimensiones del socialismo, lo que estaba experimentando Argentina. Bueno, termina ganando Milei la elección y ahora además le terminan dando la confianza a un equipo que en algunos casos ha logrado hacerse más conocido, pero al final es la confianza que le da a Milei. Y en segundo lugar, el PRO de Macri, diluido. Este PRO que es de centro derecha también, muy ligado a los acuerdos, a una posición política que hoy en día no encuentra dónde anclarse. El PRO se termina diluyendo, perdió a los dos senadores, a los dos cupos senatoriales que iba a la reelección, y por lo tanto hoy el PRO aparece. El PRO va en general se han logrado liar con Milei en el Congreso, pero hoy es una fuerza, no sé si relevante, pero que va de caída. Entonces, en conclusión, no ocurre en esta oportunidad, el cliché de las elecciones de mitad de mandato de un gobierno generalmente es un plebiscito al gobierno y por ende va a haber el voto de castigo. Al contrario, a pesar de todos los problemas que ha tenido Milei para llevar adelante su agenda de reforma, ha hecho muchísimo. Pero también yo en esto también me sumo a algunos analistas que dicen, ¿por qué será que a Milei le piden de todo? A Milei, desde el punto de vista político, siendo un político de derecha con ideas liberales, le piden éxitos inmediatos, le piden éxitos absolutos, pero cuando gobierna la izquierda o gobierna el kirchnerismo, van de a poco, le piden acá, bueno, no ha podido, pero lo hará otra. A Milei se le ha pedido de todo. Ha podido avanzar lo que medianamente ha podido avanzar, y no ha sido poco el cambio en Argentina, y ahora le dan un espaldarazo para que sigan avanzando, porque él en su discurso, que está muy interesante si lo quieren ver, porque es muy concreto y muy clarito, en el sentido de que ahora viene la segunda fase, que ahora lo va a poder hacer con más fuerza, de reforma tributaria, reforma laboral y reforma al Estado. Entonces yo creo que se le premia la claridad, se le premia la convicción y se le premia además un punto que en general no les gusta mucho a los analistas y a la prensa más de izquierda, que ha tenido éxito y que si bien evidentemente no se sienten en toda Argentina, el cambio se está viviendo y se está comenzando a vivir un proceso de cambio económico y de modelo en el cual se ve que puede traer mejores frutos. Sí, bueno, claro, exacto. Cuando un país o una persona, una familia, un grupo llega a situaciones extremas, su comportamiento empieza a ser distinto a los periodos más tranquilos en que se dan ciertos, que tú llamas clichés, que es este descontento con el gobierno que ha llegado porque no ha cumplido mágicamente con lo que la gente quiere. Ahora, en casos extremos, se despierta un poco más de racionalidad. Es como cuando un barco se está hundiendo. Ahí ya, digamos, las discusiones sobre quién va a amenizar la cena de la noche desaparecen. Aquí la idea es subirse al bote y hacer lo que es necesario para salvarse, y se entrega el liderato incluso a alguien que no nos gusta, porque uno sabe que es el que sabe. Entonces cambia completamente, y eso fue lo que ocurrió en Argentina. Argentina, recordemos, estaba con una inflación que subía 1 o 2 puntos al día, una cosa absolutamente increíble. El país estaba quebrado, literalmente quebrado, y eso lo vivían los argentinos, pero al minuto. Las cosas subían por minutos casi. En situaciones así, la gente cambia un poco, cambia lo suficiente como para haber elegido a Milei, y afortunadamente cambió lo suficiente para ver
dado este voto de confianza a Milei. Yo no sé si dan tanto un voto de confianza a Milei como un voto de desconfianza al kirchnerismo. O sea, También. ya no creen en estos señores que los han visto a lo largo de decenios, porque se eternizan prometiendo, tirando migajas, bonos y cosas que mantienen a la gente con el agua un centímetro más abajo de la nariz, nada más. Yo temía que pudiera no pasar, dije ayer que era, no sabía lo que iba a ocurrir fácil, básicamente que podía ocurrir de que lo rechazaran, pero podía que no. Me quedé en la duda porque estas cosas no se pueden prever y me alegro mucho que no haya sido así, que el pueblo argentino, dada la situación de que se estaba viviendo, digamos, decidieron hacer las amputaciones necesarias, porque son amputaciones, ¿eh? Amputaciones al presupuesto, amputaciones a la administración del Estado, y por lo tanto costos para un montón de gente, sin duda alguna. Pero, como digo, cuando se está en una situación desesperada, eh, muchas de las consideraciones menores, episódicas, se dejan de lado porque está en juego la vida, digamos. Eso es lo que pasó con los argentinos, me alegro mucho. Y la pregunta que me hago ahora es cómo se va a conducir el chileno en las próximas elecciones, dado que, aunque estamos mal, no estamos en una situación tan extrema como está Argentina. O sea, esa es la realidad. Estamos mal en relaciones internacionales, en economía, etcétera, pero no estamos en ese borde del abismo. Estamos acercándonos al abismo, pero no estamos en el borde. Entonces, hay mucha gente que no se siente tan desesperada, hay mucha gente que todavía se puede dar el lujo de mantener esos conceptos menores que desaparecen cuando está el naufragio y hay que subirse a los botes. Entonces, ¿cómo va a conducirse el chileno en las elecciones que vienen? Todavía el asunto, a pesar de las encuestas, dudoso, y ahora con esto que pasó con las encuestas en Argentina, doblemente dudoso, pues, Nicole, porque efectivamente las encuestas argentinas se equivocaron bastante. Y acá se van a equivocar bastante también, es probable. Ahora, ¿para qué lado se van a equivocar bastante? Es la pregunta. Yo creo que para el lado de Jara no se van a equivocar, porque creo No. que Jara hace rato está en su tope. O sea, hay otros factores que señalan que ese es el tope, sumando los votos de los comunistas, socialistas, tomando todo en consideración, no pareciera que fuera a haber que haya un voto escondido con Jara. ¿Por qué se habrían de esconder las de izquierda? No. Los votos escondidos están para el otro lado y están escondidos de manera muy rara. Unos quieren votar por Kaiser, pero dicen que van a votar por la Matei. Unos quieren votar por la Matei, pero dicen que van a votar por Kast. Hay una serie de situaciones. Hay otros que se dicen indecisos y en realidad no lo están. Entonces, el voto escondido está ahí. Si hay un voto escondido, está ahí en la derecha, pero no sabemos de qué se está escondiendo. Ese es el problema. No Pero, tenemos idea. Kaiser, déjame terminar, por favor, Nicole. Kaiser cree que el voto escondido es de él. Lo ha dicho de algún modo, más indirecto, de que las encuestas están equivocadas. Eso señalaría que está apostando a un voto escondido. Puede que sí. Yo creo que también puede haber un voto escondido de Kast. Desde luego debe haber bastante voto escondido de Matei en el lado de la izquierda, Nicole, ¿no te parece? Ahí sí que me parece que debe haber un número de votos. Es una apuesta que hace Matei. El voto concertacionista, llamémoslo así. Hay votos escondidos para todos lados. Parece, no sé cuál es el más grande de todos los votos escondidos. yo no creo que haya votos escondidos, yo creo que las encuestas simplemente son limitadas. Eso ¿Tú por un crees? lado. Si hubiera algún voto escondido, en Chile se da la tónica que el voto escondido siempre es hacia la derecha, porque la izquierda tenía de Bueno, alguna manera la supremacía de lo políticamente correcto. Entonces decir que tú votabas por Boric estaba bien en un momento, ¿no? sí, pues Es eso es lo que como, estoy diciendo. puede Que el decir, voto, aunque no vayas a votar por Boric. Jara ya está en otra situación porque es directamente comunista, pues entonces, ¿cómo hoy en día decir que va a votar por la candidata del Partido Comunista es menos políticamente correcto, aunque lo sigue haciendo? Pero todavía, a pesar de eso, ser de derecha en Chile, que por mucho tiempo era poco cool, era poco correcto, si lo correcto era ser de centro izquierda, entonces siempre el voto iba para allá en las encuestas. Yo creo que hoy las encuestas no reflejan esa tendencia, a pesar de que los estudios, te voy a después hablar porque salió, por no eso que sé. estoy hablando de voto Pero escondido. sí, Eso. pero también hay un factor, no es que haya un voto escondido, porque en general los indecisos en las encuestas son bajas, en ese pequeño umbral de análisis.
El problema es que hay muchos candidatos de derecha, entonces está muy dividido. Por supuesto, Seguramente si no hubiera tanto. Pero mira, además, mira, yo creo que también con respecto a los analistas y todo, mira lo que pasó en Argentina para poder analizar el triunfo de Milei sin darle el punto a Milei de que después de años y muchos años dar la guerra cultural, la gente hoy por lo menos le cree o la gente entendió el modelo de desarrollo que Milei estaba proponiendo, que viene de la escuela libertaria, que económicamente tiene su línea en la escuela económica austríaca, etc. Esto es un trabajo que él hizo de hormiga. Por lo tanto, lo que ocurre cuando tú penetras en esta guerra cultural es que la gente, si a lo mejor tú te demoras más o menos los cambios, tienen fe en el modelo que estás proponiendo. El problema en Chile es que esa guerra se ha dado muy limitadamente, en corto tiempo y no de la manera tan profunda como lo hizo Milei. A pesar de eso, mira cómo analizan el triunfo de Milei algunos analistas en Argentina que hoy día estaba mirando. Decían, no, la inestabilidad de Argentina operó como estímulo para votar por Milei. Luego otro dice, el temor a un lunes negro fue el estímulo para votar por Milei. Y por último dicen, no, la gente cree que se va a moderar y por eso votaron por Milei. Bueno, ¿cuándo le han pedido a Cristina Kirchner o bueno, esos son tus colegas, que se moderen? Bueno, en general, entonces, colegas. Como uno lee estas cosas, la percepción sobre los votos y eso, al final no calzan con la realidad del votante común y corriente que le da el voto a lo mejor a estas nuevas posiciones política. Sí, yo no sé, y eso es lo que pasa también en Chile un poco, ¿ah? Yo no sé, fíjate, no estoy tan convencido de que haya una conversión a otro modelo, como tal vez haya una pérdida de fe en el que se tenía tácitamente. Uno lo ve en la gente que, yo no veo mucha gente, la verdad trato de ver la menos gente posible, pero con la gente que converso, que tengo algún conocimiento, que toda la vida eran de izquierda. La típica frase, yo he sido toda la vida de izquierda. Bueno, conozco gente de esa, del toda la vida de izquierda. Y lo que tú notas en ello no es que de pronto vieron la luz y se convencieron que en realidad lo que funciona en este mundo y siempre ha funcionado es el ímpetu de cada individuo por maximizar su beneficio y que eso termina, como explicó Adam Smith hace 3 siglos, eso es lo que termina por dándole prosperidad a todo el mundo. Yo no creo que se hayan convertido a eso, que todavía les debe sonar como difícil de tragar. Yo creo que sencillamente se fue entibiando, helando y perdiendo la fe en la visión de izquierda, en el discurso políticamente correcto. Se empezaron a fastidiar hasta de las cosas más banales. Se empezaron a fastidiar de esta prevalencia del pensamiento de que las mujeres son siempre víctimas. Se empezaron a fastidiar del lenguaje que se ha tratado de imponer, en que tenéis que decirlo todo con ciudadanos y ciudadanas, trabajadores y trabajadoras. Se empezaron a cansar de las caras de esta gente, de los escándalos. Se empezaron a cabrear de lo que hay, más que enamorarse de lo que no hay. El discurso libertario de Milei, yo no sé si fue eso lo que convirtió a los argentinos o más bien fue un cansancio con la ruina que estaban viviendo con el kirchnerismo. Es una cosa directa y real. Simplemente tú vas a comprar y está todo más caro. No necesitas, digamos, empaparte con una nueva doctrina. Simplemente estás teniendo que pagar el doble. Eso ya te empieza a emputecer. Y empieza a emputecerte los discursos de esta mujer que está condenada y del otro, el de más allá. Pero yo no descarto que tiene algún papel estas guerras culturales. Solamente quiero ponerlas así en términos relativos. Me parece a mí que en Chile no hay una conversión a la mirada de la meritocrática, de la cosa personal, aunque algunos dicen que sí. Yo creo que hay un cansancio con la visión de izquierda, colectivista, mediocre, siempre tirando para abajo, eliminando, siempre tratando de imponerse, siempre creyendo que tienen la razón. Yo creo que hay un cansancio con eso. Yo algunas señoras que conozco, amigas de mi mujer, que uno diría, bueno, van a ser feministas, estoy hablando de mujeres de todo tipo, ¿no? No simplemente dueñas de casa. Y muchas de ellas dicen lo mismo. Tú mismo dices eso. No estamos para que nos vengan, digamos, a dar cuotas ni nada. Nosotros valemos por nosotros mismos, ¿no es así? No necesitamos que nos vengan a apoyar, porque eso es una forma de machismo también. ¿Ah?
Eso de abrirte la puerta del auto, digamos, como si tú no fueras capaz de abrirla. Yo creo que es un cansancio. Eh, Vamos a ver cómo se traduce esto en la primera vuelta, entre paréntesis. Y yo insisto en la palabra voto escondido, Nicole, porque sí, si hay gente, por ejemplo, del socialismo que va a votar por Matei, o si hay gente de lo que fue la concertación que va a votar por Kast, no lo dicen. A eso me refiero con voto escondido. No lo dicen. La gente en Chile prefiere no decir ni lo que ganan en el trabajo, como si fuera un pecado. Entonces no lo dicen. Dicen lo que se espera de ellos. Y eso es lo que engañan las encuestas. Como que en la encuesta fueran a revelar lo que tú respondiste. Entonces el socialista dice que va a votar por Jara, y a lo mejor no va a votar por Jara, va a votar por Matei. Incluso quizás por Kaiser o por Kast. Y así sucesivamente. Y desde luego un voto escondido el de gente de Chile Vamos que no va a votar por Matei, sino que va a votar por Kast. Y que uno los conoce en las conversaciones privadas. No lo dicen públicamente, pero no van a votar por Matei. Y han sido toda la vida de Renovación Nacional o de la UDI. A eso me refiero con voto escondido. Bueno, vamos a ver, todo está por verse. Mira, con respecto a las encuestas, para después irnos al debate interesante, porque van a empezar ahora Sí, la veda de las encuestas. El claro. 1 de noviembre se termina, o sea, comienza la ley que no permite publicar encuestas, pero ojo que las encuestas se hacen igual y después empiezan a A filtrarla. difundirse, a filtrarse, etcétera. Lo que cambia la ley es que oficialmente no se pueden publicar Sí, sí, estas muy encuestas. chileno eso, ¿ah? Esa cosa muy chileno. La ley es medio absurda también. Bueno, el punto es que prácticamente en 3 encuestas, Kaiser ya empata o supera por un punto a Matei, y esa es la novedad, que lleva 2 semanas subiendo. Y Matei, con todo el equipo que tiene de Chile Vamos, y incluso con la carta de apoyo de ex concertacionistas, el día jueves le hicieron una carta, más de 100 ex concertacionistas conocidos, algunos que firmaron a favor de Matei. Con todo eso no ha podido subir. Jara se mantiene prácticamente siempre en todas las encuestas en el primer lugar, seguida por Kast. Y Kast, si bien se ha mantenido en el segundo lugar, en varias de ellas presenta algunas continuas bajas de 2 puntos, 1 punto, 3 puntos, después sube 1 punto. Ahí está, como navegando, pero no ha subido. Y cuando uno empieza a sumar que ya lleva 2 semanas en las cuales algunas encuestas arroja que baja 2 puntos, yo creo que ahí una llamada de atención a la estrategia que va a seguir Kast de acá a la primera vuelta, que ya lo voy a hablar con respecto a los debates. Me parece que esta cosa de mantener lo debilita. Tiene que tener, bueno, lo voy a hablar después, lo digo ahora, tiene que tener una postura de presidente. No tiene que tener una postura del buen amigo. Si quiere ser presidente, tiene que tener esa postura de presidente. Estoy hablando en imagen. Y se ve muy tranquilo, algo que se agradece, se ve en calma, nunca en general es una persona agresiva. Yo creo que él no lo es, simplemente. No, no. No se trata de serlo, se trata de ser un poco más enfático y un poco más claro y preciso en las respuestas, por malas que sean las preguntas, y en los intercambios con el resto de los contrincantes, del resto de los candidatos. Pero creo que ahí tiene que afinar algo para los debates. Yo creo que los debates para Kast no son su fuerte, producto de su temperamento, producto de su manera de ser, como Produ- sea, pero producto. va a tener que pasar por debate. Y en la segunda vuelta que estuvo compitiendo con Boric, hacía pésimos debates. Puede que nunca haya ganado esa elección, pero también una cosa es no ganarla y otra cosa es perderla con distancia. Entonces, creo que tiene que afinar un poquito el cómo se va a presentar y cómo va a ser en debate de acá a la segunda vuelta, si es que Kast, como lo dice la encuesta, es el que pasa a segunda vuelta. Bueno, yo ayer comentaba que a lo mejor tú ibas a comentarme acerca de mi comparación con el deporte, donde el hecho de estar en una buena posición a veces te pone muy conservador, te pone muy cauteloso y eso te lleva a la derrota. O sea, cuidemos la defensa y de tanto cuidar la defensa te golean. Efectivamente, José Antonio Kast es un tema de temperamento y es un tema de que está cuidando y de tanto cuidarlo, acuérdate de esa frase, los cuidados del sacristán mataron Sacristán. al señor cura. Entonces tiene que mostrar más fuerza, efectivamente, una cosa más,
más. Por eso que los puntos que ha perdido los ha ganado Kaiser, claramente, porque Así Kaiser, es. como no, lo mismo, como no tiene nada que perder, o sea, por mucho que su beato, sus feligreses me retan porque digo esto, bueno, está bien. Él sabe que no le alcanza, yo creo que tiene futuro político, mucho futuro, pero no presente político. Bueno, él entonces dispara fuerte y eso atrae a gente. Y esa gente se viene del lado de Kast, que está demasiado pasivo, demasiado amable. Hay que ser un poquito más guerrero, efectivamente. No se trata que llegue, digamos, pateando traseros, pero un poquito más, en la dosis, un poquito más de fuerza. Mm. Si llega a enfrentarse con Jara, por ejemplo, ahí debiera tener una muy buena oportunidad porque Jara no es un genio deslumbrante, no es una persona de gran conocimiento ni de gran amplitud intelectual. Entonces ahí incluso en el estilo calmado debiera, digamos, avasallarla totalmente. Pero la gente espera un poco más. Esa dosis extra, yo no sé cómo conseguirla. Puede que esté rodeado de gente que todo lo contrario, que lo están frenando, que le ponen el freno de mano. O puede que sea el mismo, puede que sean varias cosas, pero efectivamente ha perdido un poco de vuelito, o sea, se está quedando con el vuelito, ese es el punto. Ha perdido dinamismo, que en algún momento Ah, tuvo. Sí. claro, mira, lo Y que ocurre es lo si- antes de seguir, sí. perdóname, Nicole, tengo que hacerme cargo del primer bloque, ya es hora. Y les quiero recordar, amigos, ya saben, si usted tiene el auto feo, la carrocería, póngase en contacto con AutoWolf en autowolf.cl, van a ir a su casa y frente a sus ojos en 24 horas su vehículo va a quedar como nuevo, la carrocería. Y además tienen una automotora, así que si usted hizo esa reparación para venderlo, bueno, ahí tiene esta gente que conoce el mercado al revés y al derecho, o si usted está por vender, sino que quiere comprar, contáctese con ellos, que conocen el mercado por dentro, por este servicio que prestan a domicilio, autoworld.cl. Continúo con una tremenda oportunidad para invertir, cambiar de vida completamente. Praderas de Frutillar, que ustedes ubican en praderasdefrutillar.cl, una iniciativa inmobiliaria, terrenos maravillosos que ya cuentan con todo, con electricidad, con fibra óptica, con agua, a 5 minutos de una ciudad preciosa como es Frutillar, que tiene teatros, tiene unos ricos, varios restaurantes muy agradables, muy ricos, para comer esas carnotas que se comen en el sur nomás, lo va a pasar bomba, va a cambiar su vida. La gente de Frutillar es muy simpática, muy amable. Tienen un ritmo pausado, tranquilo, como debe ser. Praderasdefrutillar.cl, entren al sitio y vean de comprarse una parcela y cambiar su vida. Sigo con clinera.io, el sitio donde ustedes pueden adquirir un software, el mejor que hay en este momento para la administración de clínicas. Todos los elementos que hay en una clínica son muy complicados. Este software tiene una inteligencia artificial. Usted puede estar haciendo otra cosa y la inteligencia hasta responde el teléfono, poco menos, hasta le llega un sándwich, lo hace todo y tiene un sistema de comunicación omnicanal. Bueno, es la última palabra, el último alarido de administración de clínicas en clinera.io. Y termino este bloque con Kame ERP. Este es un software para otro tipo de empresas. Por ejemplo, no sé, una automotora o lo que sea. Es un software muy integral, lo tiene todo, lo abarca todo: administración, finanzas, contabilidad, logística. También tiene una inteligencia artificial muy eficiente. Esto garantiza, estimado amigo, una gestión al 100%. ¿Dónde ubica este producto? En kame.cl. Bueno, volvemos a lo que tú nos ibas a contar del debate, creo. Sí, sí, voy a seguir con Cast para después ir candidato por Ok. candidato. En el caso de Cast, además tiene que haber coherencia con su campaña. Su campaña es la fuerza del cambio. Quien representa esa fuerza Que es se él, acuerde de la fuerza. que se acuerde de la fuerza. Y además porque las situaciones o las campañas también tienen que ver con los contrincantes. Seguramente, si no tuviera Kaiser al lado, a lo mejor Kast se vería muy contundente, muy claro, con convicciones claras, pero teniendo a Kaiser, Kast no se ve así porque Kaiser es mucho más Puntúo. estricto con las convicciones de lo que es las ideas libertarias, con las ideas económicas. Algunos dirán, bueno, no tiene nada que perder, como sea. Ese es el contexto en el cual se Yo dije está eso, moviendo yo Kast. soy, no, ese Eh, alguno eh, soy yo que dije eso. claro, o sea, es decir, si volvemos al deporte, las posiciones de los jugadores
también tiene que ver con quiénes son los rivales, ¿no es cierto? Tú vas a marcar a este, tú vas a marcar a otro, y a lo mejor el próximo partido se juega distinto. Entonces, lo que ocurre es que la fuerza del cambio hoy pareciera ser que la fuerza la lleva más Kaiser, producto de la manera en que ha planteado la campaña Kaiser. Entonces, Kast, claro, tiene que hacer una revisión, porque lo que le ha ocurrido a Kast, producto de que es el que lidera la derecha, el que es el que está liderando la oposición al gobierno, a la candidata oficialista, es que está todo el tiempo teniendo que cerrar flancos, porque le dan por todos lados, y eso es propio de ser el primero, ¿no es cierto? Entonces, lo tratan de llevar a la agenda valórica. En el debate también ocurrió, porque ahí siempre hay como un tambaleo, como que caen en así son ellos, como que pareciera ser que lo que van a plantear ellos en la agenda valórica es políticamente incorrecto, etcétera. Algo que Kast en esta oportunidad no ha entrado. Lo tratan de llevar a esa agenda, lo tratan de llevar a la agenda de la mujer, en algunas inconsistencias con respecto a la reducción del gasto fiscal. Y me parece que para cerrar esos flancos, en vez de tener que defenderse, tiene que marcar posición. Y ahí hay una diferencia. Cuando uno aparece defendiéndose, le volvieron a preguntar en el debate, ¿de dónde va a sacar los 6.000 millones de dólares? Como que no calza. Le preguntaron, ¿usted piensa expulsar a los inmigrantes, pero dice que va a bajar a los inmigrantes ilegales? Pero dice que va a bajar los gastos del gobierno, entonces ¿cómo lo piensa hacer? Si un charter cuesta 100 millones, lo que sea. Y ahí empieza a complicarse, porque en las campañas o en los debates es muy difícil explicar, mira, un charter cuesta 100, yo expulso a 120 migrantes, entonces, porque la economía de un país, del punto de vista macro o de las finanzas públicas, es una cadena. Entonces, no debe entrar en eso. Lo que debe entrar es que cada vez que lo abren estos flancos es marcar la posición, no defenderse, así como cuando Evelyn Matei le dio el perdón y él aceptó el perdón, ¿me entiendes? Entonces creo que ahí hay algo que la campaña tiene que revisar. Y con respecto a Kaiser, el tema de Kaiser es lo siguiente: Kaiser es un candidato nuevo y por ende tenía escaso conocimiento, y lo que ha ocurrido con Kaiser en estos tiempos de campaña es que la gente lo ha conocido más. La gente ha conocido más lo que propone, y por eso precisamente es que ha ido creciendo. Y la pregunta que todos se hacen es si su nivel de conocimiento y de lo que está proponiendo le va a alcanzar en estas pocas 3 semanas que quedan. Esa es la pregunta que la gente se hace, porque cuando uno ve yo veo los comentarios en redes sociales, en algunos medios de comunicación, y es muy interesante lo que plantea el candidato Kaiser. No lo conocía, es bastante claro el hombre, es convincente el hombre, tiene convicciones, tiene principios, pero la gente lo está recién conociendo. El punto es si le va a alcanzar el tiempo para seguir subiendo y poder llegar a segunda vuelta. Lo más probable es que no, pero es muy interesante lo que está sembrando Kaiser, que es un poco lo que estamos hablando con respecto a Milei, porque está sembrando ideas nuevas y está sembrando también ideas que acá en Chile antes eran prohibitivas. Es decir, le voy a dar un ejemplo bien simple. Kast dice, vamos a disminuir 6.000 millones de dólares, y todos se le tiran encima y que dé hasta la letra chica del peso cómo lo va a disminuir. Y Kaiser dice, momentito, para que Chile tenga un Estado que más o menos funcione, pero que no molesta al mercado, que no molesta a la familia, que no molesta a la sociedad, hay que disminuir 12.000 millones, no 6.000. Bueno, con ese ímpetu y convicción es que Kaiser me parece que puede tener muchísimo futuro sembrando estas ideas de la mal llamada. Eso es un tema que comentaba ayer, precisamente en el sentido de que el hombre del futuro, en una situación, podríamos decir, Kaiser debiera ser el sucesor de Kast si Kast gana la elección. Algún comentario me llegó por ahí: si gana Kast debiera nombrar a Kaiser como ministro del Interior, integrarlo al gabinete como hizo Lincoln incluso con sus adversarios políticos. Puede ser. Yo creo que es un hombre del futuro. En cuanto a conocimiento, que la gente sepa lo que uno piensa, sí, yo creo que eso es lo que le está faltando a Kast, ser menos estar, incluso en alguna oportunidad cuando empiezan a tontear con todas esas preguntillas menores y a veces malintencionadas de la izquierda, debiera simplemente ni siquiera contestarlas, debiera ir a su punto.
Y que después le reprochen hoy, pero usted no ha contestado la pregunta, no importa, a la gente le importa un huevo eso, le importa lo que está proponiendo y que lo esté proponiendo con fuerza. Aunque después no va a poder cumplirse la mitad de esas cosas, lo que le pasa a Milei, no importa, en este momento yo creo que en el corazón de muchos chilenos, lo que se está esperando es un hombre o una mujer con decisión, que tenga una voluntad fuerte para intentar avanzar lo más posible, probablemente sin poder llegar al final, pero por lo menos avanzar hasta la mitad del camino. Eso es lo importante. No los detalles de cómo lo va a hacer, porque el cómo lo va a hacer es un tema que no se puede explicar, como tú dices, y que tampoco se puede, no podrían explicarlo además porque no saben realmente el detalle. Hay que estar con la guitarra en la mano para saber cómo la vas a afinar. Hay que estar adentro del Estado. Pero es muy importante el propósito que tú tienes. El propósito, aunque no tenga todavía clara la manera cómo, pero si tú quieres hacer algo con fuerza y tú convences a los demás, bueno, ya encontraremos la manera, pero lo importante es que está la gana, está la voluntad. Eso es lo que necesita el país, especialmente en momentos como estos, donde se están jugando cosas vitales para la ciudadanía, para el futuro de la nación, para su identidad incluso, para su subsistencia como país. Entonces se requiere más que nada fuerza y voluntad. No entrar a detalles administrativos como si estuviéramos en la época, no sé, de Patricio Elwin o ni siquiera, o de Eduardo Frei hijo. Entonces ahí estamos trabajando en eso. ¿Te acuerdas? Era la frase. O sea, la cuestión era, estamos haciendo tales y cuales cosas. Pero ahora no se trata de eso, se trata de la voluntad del propósito. Y ahí es donde está fallando, precisamente volvemos a José Antonio Kast, porque lo traiciona esto de cuidar la ventaja que tiene y su temperamento tranquilo, que le sirve para responderle a los histéricos que tratan de joderlo, pero que no sirve para hacer campaña. Que saque lección de lo que pasó en la elección anterior. No tenía por qué haberlo ganado este dirigentillo estudiantil. No tenía por qué. Tenía toda la ventaja, tenía la victoria de la primera vuelta. Y si no me equivoco, era una victoria bastante contundente, ¿no? Era bastante abundante. La perdió. Las cosas, las semillas, hay que hacerlas fructificar, no basta tirarlas. Hay que enterrarlas con el dedito, echarles agüita, taparlas, hacer algo. No lo hizo y perdió. Y ahora estamos viendo lo mismo. Yo no digo que va a perder. Hay muchas fuerzas que están a su favor de todas maneras. Hay factores históricos muy grandes que lo están apoyando. Pero es importante también lo personal. O sea, una mala campaña, a pesar de todos los factores a favor, se puede perder. Mira, si están así, que incluso en Panel Ciudadano decían que en el análisis de la última encuesta, que uno de cada cuatro votantes cambió su candidato presidencial de una encuesta a otra. Y comentaban que los debates sí pueden marcar diferencias, no tanto la franja. La franja televisiva es una publicidad que, como Y cualquier para producto, risa. no apuntan a nada. Pero los debates sí. Ahora, es tan así el tema de los flancos abiertos que, por ejemplo, hasta Kaiser, con toda la convicción que tiene y claridad en algunos temas, cuando empezaron a levantar esta idea falsa de que Kaiser quería eliminar la PGU, que a todo esto es una política universal, es una política que yo ni siquiera sé, leyendo acá, está financiada. Bueno, pero se levantó la idea de que Kaiser quería eliminar la PGU, entonces le pregunta, porque además levantó un proyecto que tiene que ver algo específico con las mujeres. Entonces en el debate le preguntan, entonces ¿cómo va a financiar o cuál es la PGU mujer y si tienen dos o tres mujeres? Y empieza a explicar el detalle y fue, me parece, un momento muy débil de Kaiser, porque trató de explicar algo en detalle de una política que a lo mejor hay que revisarla, no porque hay que quitarle beneficio a la gente que lo necesita, pero a lo mejor esto particularmente no está bien financiado o es de esas promesas vacías de los gobiernos de izquierda que se llenan de derechos, pero al final no hay cómo financiarlo, no lo sé. Pero ahí Kaiser cae en lo mismo que Kass cuando le empiezan a preguntar en el detalle chico de políticas que hoy están establecidas y que se aplauden como correctas. Yo no sé si es correcto o no desde el punto de vista de las No, finanzas públicas, pero empiezan a enredarse, incluso Kaiser. Ahora vamos a querer ir a Matei. Matei
sigue en esta campaña en que uno pudiera sacar una conclusión a 3 semanas que no ha sabido el equipo y ella también cómo posicionar su campaña y se enredan en los cálculos chicos. Entonces, Matei durante gran parte del debate le habló a las mujeres. No como un tema de que a lo mejor se necesitan políticas públicas específicas, por ejemplo, para ayudar a la maternidad o todavía a lo mejor acotar la brecha salarial, cosas bien específicas. Se mandó un discurso a las mujeres que era digno de Michelle Bachelet II, diciendo que ella más que nadie conoce lo difícil que le ha costado llegar acá en un mundo de hombres y que ella quiere demostrar que una mujer puede liderar la lucha contra el narcotráfico, ella quiere demostrar. Y acá yo me confundo porque resulta que nosotros ya hemos tenido no una, sino 2 veces a Michelle Bachelet de presidenta. Por lo tanto, tendríamos que entender que en Chile no hay problema para votar por una mujer, más encima era la política con una aprobación altísima, ¿no? Entonces, pero además el experimento con Michelle Bachelet resultó muy malo. Michelle Bachelet arruinó la economía de este país y arruinó la seguridad de este país también. Entonces, yo no sé, yo entiendo que el área fuerte al segmentar los votantes, mirando las encuestas, efectivamente, Matei es fuerte en mujeres, quizás superior a Kaiser, no tanto hoy en casa han estrechado la brecha ahí, pero es bastante fuerte en mujeres. Pero me pregunto si en un debate nacional posicionarse en este punto de la sociedad injusta que a las mujeres castiga y yo vengo a representar esa victimización de las mujeres, me pregunto si eso le trae voto. A lo mejor sí se los trae y yo estoy equivocada, pero a mí me parece que a nivel nacional eso es un discurso añejo. Lo utilizó Bachelet, le resultó, pero a Bachelet resultó por otras razones también. Sí, bueno, pero lo que sucede... Y es añejo. Lo que sucede es que en estas intervenciones de los candidatos a la presidencia no está interesando a las partes manifestar lo que la sociedad necesita, sino que están manifestando lo que ellos necesitan en cuanto a voto. Entonces, yo creo que le puede funcionar esa táctica, independientemente que ya no tiene mucho sentido desde el punto de vista de los intereses nacionales, seguir hueveando, esa es la palabra, con el tema feminista. Y no viene a cuento, tenemos además problemas mucho más severos que estas discusiones, abro comillas, valóricas. Pero funciona electoralmente, no funciona políticamente, o sea, no funciona para el país, pero funciona para ella. Funciona para una elección, para un evento puntual que se llama elección. Así que seguramente que hay mujeres que les hace sentido eso, por absurdo que sea a esta altura. Es un debate ya anticuado. Es como que estuviéramos hablando de si los hombres y mujeres que se casan tienen derecho o no a divorciarse. Ese es un tema anticuado. Pero si hubieran millones de personas que están en esa situación hoy en día, de que quieren divorciarse y no pueden, les resultaría. Pero no. No hay que olvidarse nunca que estas intervenciones son intervenciones electorales. No son intervenciones académicas para dilucidar lo que el país necesita, sino que lo que el comando electoral necesita. Y ellos pensaron, bueno, soy la única candidata de oposición mujer, los otros 2 son hombres, explotemos eso a fondo. Si les va a resultar o no, yo creo que algo les va a resultar. No veo por qué no les va a resultar. Si va a ser suficiente eso, esa es otra pregunta. A lo mejor no, a lo mejor ya no es suficiente nada en lo que haga. Gane unos cuantos votos aquí o allá, ya no le basta porque está muy abajo. Este es un tema de matemáticas ya. Tiene 14, 15 puntos y en los momentos más bajos casi está en 25, 20 y tanto. No tiene solución. Pero, bueno, esto pasa con la política. Tú sabes, la política democrática, los discursos y todo tienen que ver con ganar votos, no con ganar el país. No con hacer ganar al país. Y antes que tú retomes la palabra, me vas a permitir, si me permites, el bloque. Edisur, amigos, una editorial muy interesante, chilena, Edisur, que ustedes ubican en edisur.cl y que ustedes ubican en la calle Compañía número 1025, donde tienen un montón de libros de buenos autores, libros bien hechos, bien empastados, bien impresos con la letra clarita, a precios muy convenientes de grandes autores. Tienen además en edisur.cl una sección digital
para adquirir libros en formato digital por 3, 4 lucas, libros que no encuentran papel, y el surtido es bastante más grande de lo que usted se imagina. Edisur.cl. Continúo con entrenainglés.com. Ahí ubican ustedes esta academia de inglés con profesores que dan clases online para que usted domine la conversación, hablar y entender y poder moverse por el mundo. Continúo con el método EVE, que ubican en métodoeve.cl. Esto es para que las señoras eliminen eso que les molesta tanto, la celulitis, y para que los caballeros eliminen esa barriga que les cuelga hasta las rodillas. No sean mal pensados. Eso no se elimina con dietas, con deporte, corriendo alrededor de la plaza y haciendo todas esas payasadas. Se elimina con métodos directos. Me mira mal. La Nicole sabe que el deporte para mí es como tabú. Bueno, se elimina con métodos directos que ustedes encuentran en Método EVE, los trajeron de Corea del Sur, los aplican en 2 locales, uno lo tienen en Vitacura y el otro lo tienen en Concón. Averigüe los detalles en el sitio métodoeve.cl y elimine esa guata colgante. Y termino este bloque con compreoro.com, donde usted puede adquirir monedas o lingotes o las 2 cosas de oro y lingotes de plata, o sea, metales preciosos para tener una reserva financiera absolutamente untouchable, intocable, indestructible, y además una inversión porque están subiendo de valor. Dicho lo cual, para que me rete ahora Nicole, porque yo siempre miro a huevo el deporte, y Nicole, para que sepan ustedes, la voy a denunciar, es muy deportista. No, está bien. El tema del deporte ya entiendo que no te puedo convencer eso. Ya estoy muy tarde. Es muy tarde. Estoy muy tarde. Pero si tuviera las endorfinas que entrega el deporte, tu vida cambiaría completamente. No, pues yo consigo la... Todos los días parecerías muy feliz. Bueno, ¿tú crees? oye, voy a ver. Mira, bueno, espérate, oye, perdón, antes de terminar el punto, no creas que no hago nada de deporte. Por ejemplo, cuando termine este programa, voy a caminar hasta el refrigerador a sacar una cerveza. ¿Qué más querís? Bueno, eso es algo. Oye, con respecto al debate, decir 2 cosas para terminar el punto con Matei. Matei, así como dije que tiene que haber coherencia en el eslogan de campaña de Castaner, la fuerza del cambio, Matei, su eslogan es un solo equipo. Entonces, tiene que haber coherencia también en lo que dice en ese sentido, y resulta que toda la campaña de Matei, la foto de los propios parlamentarios de Chile Vamos, está sola. Y los parlamentarios no se sacaron foto con ella. Entonces yo digo, tanto lo que diga en los debates, tanto como en las fotos que están, o las palomas que están en la calle, tiene que tener una coherencia con Chile un solo equipo. No está llamando a los acuerdos, un solo equipo. Bueno, entonces cuando le habla también, puede que le resulte, si tú tienes razón, yo entiendo que tienen que buscar ciertos nichos de votos, pero cuando un debate casi la mitad del debate se lo dedica a la mujer a hablar, no desde el punto de vista de lo que yo te estaba planteando, como decir, qué sé cosas yo, concretas. Exacto, sala cuna, ya está bien, qué sé yo, sino que desde el punto de vista de la victimización en un mundo de hoy, a mí me parece que esa es una postura de izquierda. La postura de izquierda es separar entre bueno y malo, entre separar el patriarcado. Entonces, incluso yo me puedo hacer preguntas de, bueno, si usted le está hablando así a las mujeres y de esa postura a las mujeres, significa que usted va a seguir manteniendo todas esas oficinas que abrió el gobierno de Gabriel Boric para ver el sesgo de género que hay en las políticas públicas, va a gastar la plata en eso. O sea, ahí empieza como las incoherencias. Y por último, para poder irnos a otro tema también, decir lo siguiente. Hay otro. Espérate, quiero decirte una cosa. Fuera de eso, Chile un solo equipo es mentira. Pero si la situación de Chile se describe precisamente como que ya no somos un solo equipo, pues. En eso consiste la realidad política de hoy, y esa es la razón de ser de las candidaturas de hoy, es que no somos un solo equipo. Tenemos un equipo B, diría yo, que quiere la revolución y echar abajo el país, quería hasta cambiar el color de la bandera, algunos de los tarados de ese sector, y está el otro equipo que quiere mantener por lo menos el alma de este país, con todos los cambios que sean necesarios, positivos, reparaciones, pero no demoliciones. Este país no es un solo equipo. ¿Por qué decir una cosa
¿Sabes tú de dónde viene ese eslogan? Es una variante de un eslogan que usaron un gobierno militar argentino en los años 70 en una elección. Me acuerdo que hablaban, somos un solo equipo. Mira, de dónde exhumaron de un cementerio político una frase que no tiene ni un sentido. No, no somos un solo equipo. El equipo B quiere derrotar al equipo A, y el equipo A quiere derrotar al equipo B, y de eso va a resultar un país distinto a lo que quiere el otro lado. Y el otro lado se tendrá que acomodar. Y quizás a la larga se van a dar cuenta que el equipo A tenía razón. Pero no somos un solo equipo. ¿De dónde esa cosa? ¿De dónde? O sea, está bien de inventar frases, oye, pero cuando ya caen demasiado, como en esos malos publicistas que ya caen en una fantasía que no tiene sentido, realmente no corresponde. O sea, hace pensar que la campaña es una cosa entregada a manos de un caprichoso redactor publicitario que publicita para este diente. O sea, una cuestión que no tiene nada que ver con lo que está pasando en el país. Esa es la sensación que me da eso del Chile, un solo equipo. Un solo equipo. Mira, y por último, porque la imagen es importante, ¿te acuerdas que decían en Estados Unidos cómo Kennedy ganó la elección después del debate? Yo no sé si están así, pero la imagen es importante, así como dije que la postura de Kast tiene que mostrar más, no como a veces incluso los veo a algunos candidatos encorvados, tienen que estar, quieren ser presidente de la República, pues, ¿no? Sí, En pues saque el eso pecho. quizás Trump es un punto exagerado, pero Trump no solamente es el presidente de los Estados Unidos, sino que lo hace saber con sus Tiene que posturas parecerlo, no solo y serlo. parecerlo. Acá, si quieren apostar a ser el presidente de Chile, bueno, levanten la imagen de la República y hay que estar, bueno, en fin. Y así como Evelyn Matei, el primer debate, creo que tuvo un acierto estético. Se veía bien, cara despejada, muy bien maquillada, muy bien peinada, se vistió de blanco y se veía bien. En esta segunda pasada creo que no tuvo ese acierto y voy a decir por dos situaciones. Uno, porque la peinaron distinto y tenía un peinado igual a Marta Larraechea. Yo no ¿Quién sé es si fue intencional, ¿Quién es la Marta señora de Larraíz? Eduardo Frei, la ex primera dama. Bueno, y en segundo lugar, porque Janet Jara fue vestida exactamente igual, entonces parecían que, yo, a ver si alguien comparte la misma opinión con respecto al peinado de Marta Larraechea. Bueno, porque el primer debate estaba muy bien peinada y era muy distinto el peinado. Y se veía muy bien. Bueno, y en esta segunda pasada, Janet Jara vestía exactamente igual a Evelyn Matei. Entonces, cuando tú tienes a una candidatura que además está peleando la centroizquierda con partidos de la ex concertación que apoyan a Jara, los asesores, quizás no todo tiene que estar en la cabeza de la candidata. Tú tienes que diferenciarte. Y si no quieres soltar el color blanco, porque el color blanco es el color de la pureza, la transparencia y qué sé yo, tú tienes que marcar una diferencia. Le tienen que poner acá adentro una camisa roja, una camisa azul, o algo o un broche más grande, tenía una piora chiquitita, pero ella tiene que diferenciarse de Jara, aunque Jara la imite, en el fondo. Tiene que diferenciarse porque en la pantalla aparecían eran muchos candidatos, las dos de blanco, entonces parecía como que había una similitud en las Bueno, sí, campañas de Jara con Matei. y es lo que es, fíjate. Bueno, yo creo que debiera haber ido de negro, de luto, porque su campaña fue un fracaso. Pero, en fin, está bien. Se fue de señora piadosa que visita al cura párroco local y le ayuda a vestir santo. Está bien. O sea, también quiere tirar por ese lado. A lo mejor va a ganar el voto de la Marta Larraechea. En una de esas, ojo, Sí. Bueno, ojo. a lo mejor esto es una opinión, a lo mejor hay gente que no está de acuerdo conmigo, pero hagan la comparación del primer debate del segundo. El primero, a mí me parece que la persona que diseñó esa estética estuvo impecable, muy bien, pero el segundo fue distinto. Está bien. Ahí, bueno, claro, puede que una tía abuela le haya sugerido la ropa que, mire, mijita, no vaya tan de blanco, mire que, Oye, no sé. Bueno, ya, pasemos a alguna otra cosa ahora que sea un poquito distinta. Fíjate que nos hemos pegado mucho con las elecciones y resulta que el mundo existe, ¿no? Fíjense, qué lindo. señoras y señores, que aparte de Chile hay otros países en el planeta. No estamos solos, ¿ah? No sé si se haya pegado el alcachofazo. Por ejemplo, sigue esa flota norteamericana acumulando recursos y no pasa gran cosa, aparentemente, por lo menos públicamente. Estas cosas tienen que ser públicas para que tengan efecto político. Usted no saca nada con que haya unos soldados, como yo sé que hay, eh, haciendo cálculos de posiciones dentro del territorio venezolano, pero eso no tiene efecto político porque no se sabe. La política es pública.
por definición. No sé qué va a ocurrir. Algo debiera ocurrir porque no me imagino a Trump un día diciendo ya, bueno, nos vamos, vuélvase para la casa. No pasa nada, imagínate, se le viene abajo el gobierno completo. Algo va a pasar y creo que debiera ser pronto. En la última movida que vi, Nicole, es que están mandando a esa zona al más poderoso de los portaaviones que tienen. Otra vez un poco para bravuconear, ¿eh? Que un poco en el estilo de Trump. A ver si le funciona, pero no sé. Eh, No, no sé. los movimientos militares de Estados Unidos en el Caribe no han estado estáticos, se han estado intensificando y aumentando. Efectivamente, la semana pasada Estados Unidos dio la orden a movilizar uno de los portaaviones más importantes o más poderosos, que se trata del portaaviones Ford, que de verdad es impresionante estos portaaviones que tiene Estados Unidos. Si ustedes ven la foto, dicen que es único en su clase, el buque de guerra más grande jamás construido en el mundo. Con, Sí. esto se levantó o se terminó de construir en el 2017. Tiene más de 335 metros de eslora y un desplazamiento de 100.000 toneladas. En fin, el poderío militar que está movilizando Estados Unidos es gigante. Entonces algunos se preguntan, bueno, ¿va a ser una bravuconada? Ya no lo es. Volvieron a interceptar otro barco, creo que este es el sexto, murieron Sí, pero fíjate tú, sus a tripulantes. propósito de eso, es como desproporcionado, o sea, es como matar a una hormiga pegándole un martillazo. O sea, para hacer lo que han hecho hasta ahora, que es destruir algunas lanchas con droga, les bastaba un helicóptero de combate o un guardacosta, un barco menor. No necesitaban una flota gigante con un portaaviones el más poderoso del mundo. Hay una desproporción, está claro. Ahora, me imagino que quiere por pura presencia, digamos, producir efecto, pero yo no sé nada, solo sé que nada sé. Me parece muy en el estilo Trump y, bueno, algo tendrá que hacer porque si no sería, digamos, el, sería, digamos, una plancha gigantesca, pero, en fin. Bueno, pero el punto es el siguiente. Ya prácticamente hay un consenso en algunos analistas, incluso lo que advirtió el ministro de Defensa, que no es ministro de Defensa, es ministro de Guerra, porque Trump le cambió el nombre, de Estados Unidos, es que sí se viene la fase 2 y se viene después de la gira de Donald Trump en el Asia, que viene la cumbre APEC y la cumbre ASEAN. Y dice que una vez que Donald Trump vuelva a territorio se van a anunciar nuevas medidas. Y lo que ha hecho además es incluir a Colombia en esto, partiendo por la figura de Petro, a quien lo ingresó en este listado que le llaman la lista Clinton, de personajes que son políticos, personas de interés que apoyan el narcotráfico o que en algunos casos apoyan el terrorismo. Colombia está en la mira y mientras tanto el efecto que ha producido es que es un Maduro aislado porque nadie lo ha salido a defender y nervioso con ahí sí que tienes bravucadas. Por ejemplo, ahora advirtió que él tiene 5.000 misiles de defensa antiaérea para garantizar la paz venezolana, y dice que el despliegue militar de Estados Unidos a él no le va a temblar la mano porque él tiene el ejército más grande del continente y da algunas señales, etcétera. Pero hay una sensación y hay una idea de que sí se va a entrar a poder determinar algunas áreas que van a ser bombardeadas, o no sé si Sí, bombardeadas o a través de narcotráfico. drones, pero áreas Narcotráfico. Sí, sí, terrestres. Y sí. todo eso al final dicen que tiene que ver con ir cercando, asfixiando a Maduro, porque además también hay un tema económico. Si es que empiezan a asfixiar la economía venezolana, que depende del narcotráfico, también Maduro entra en problemas. Por otro lado, dicen, no es solo eso. Los carteles de la droga, que son tremendamente importantes y que trabajan junto a Maduro, o Maduro es uno de ellos, también pueden empezar a presionar porque quieren empezar a tener la libertad que tenían antes para poder sacar y entrar la droga como ellos querían. Entonces a lo mejor Maduro pasa a ser una persona incómoda. Y así sucesivamente. Hay muchas teorías, hay muchos escenarios que le he leído a analistas, pero de que viene una fase 2 y no se va a quedar en simplemente movilizar
un portaaviones que además movilizarlo demanda una cantidad de recursos que uno ni se imagina, significa que efectivamente viene una fase 2. Que Sí, esa fase 2 sacar a Maduro, ya lo dije que van a bombardear los laboratorios, los centros, los cuarteles del narcotráfico. Eso lo van a hacer. Ahora el despliegue me parece que fue exagerado, fue al estilo Trump. No era necesario desde el punto de vista puramente militar tantas cosas, pero en fin, allá ellos verán. Y eso. Mm, vamos a ver, vamos a ver. En cuanto a propósito de bravucones, otro que están bravuconeando, aparte de Maduro, es Putin y su gente, que cambiaron el discurso y están una vez más amenazando con guerra nuclear. Lo han hecho 20 veces ya más o menos, de una manera o de otra. O con ejercicios de las tropas de cohetería, o con moviendo un cohete de un lado para otro, llevando a Bielorrusia, que es un monigote de Rusia. Y ahora amenazan de nuevo que tienen un superarma, siempre tienen un superarma. Ya sabemos cómo son las superarmas soviéticas rusas, son de segunda categoría. Los ucranianos han destruido varias de esas superarmas. Ahí están, porque se sienten realmente arrinconados, no por lo que diga Trump, porque lo que dice Trump hoy lo cambia al día siguiente, sino por lo que están haciendo los ucranianos, que han demostrado ser de una capacidad tecnológica impresionante, han desarrollado nuevas y nuevas tecnologías que les permiten ahora bombardear con sus misiles y con sus drones la profundidad de Rusia. Si ustedes ven el mapa se van a dar cuenta que Rusia es el país más grande del mundo territorialmente hablando. Es inmenso. Desde Moscú hasta el extremo de Siberia hay miles de kilómetros, miles de miles. Y son capaces de estar llegando allá, a donde haya alguna refinería, donde haya algún depósito o una fábrica de armas. Han llegado y los han bombardeado y les están haciendo enorme daño. No sé si ustedes han visto, Nicole, videos tomados en Rusia de las colas de kilómetros de autos en las bombas de gasolina porque no hay gasolina, o les venden 5 litros más de lo que gastaron para llegar a la gasolinera quizás. Están muy jodidos. Su economía está muy mal. Le están ahora, digamos, castigando más a empresas petroleras. Están en una situación muy difícil y entonces empiezan de nuevo con la bravuconería de la guerra nuclear, que sería el fin de Rusia simplemente. El fin de Rusia, se acaba Rusia. El mundo occidental no se acaba, sufriría grandes daños. El que se acabaría sería Rusia. El mundo occidental son muchos países. Rusia es un solo país. Le caería todo a él. Se acaba Rusia. En Occidente se acaban algunas ciudades. No se acaba Occidente. Si se llegara a eso, sería realmente desastroso para Rusia, pero están desesperados, no hayan qué hacer y están otra vez con la onda de las amenazas, un discurso absolutamente militarista, un discurso de desesperado. Me recuerda a los discursos de Hitler al final de la guerra, el caput, las armas mágicas. No sabes, tú sabes eso, ¿no? Las armas mágicas. Bueno, en el año 44, cuando ya los americanos estaban en Europa y los rusos estaban avanzando ya por llegar a la altura de Polonia, empezaron la publicidad alemana a hablar de las armas maravillosas, de las Wunder, ¿cómo se dice armas? ¿Cómo se dice armas? No me acuerdo. Bueno, las armas maravillosas. Las armas maravillosas eran la B1, la B2, que mataron gente, pero no cambiaron el curso de la guerra. Y me parece que está haciendo lo mismo. Pero en fin, ahí vamos a ver cómo se sigue dando el cuadro, porque todos los días Trump cambia de postura, todos los días. Depende con quién fue el último que habló. Entonces, de repente dice que Ucrania le puede ganar y conquistar territorio a Rusia, y al otro día dijo lo contrario, que Ucrania tiene que ceder territorio a Rusia, para que vean ustedes el hombre, la coherencia en política internacional que tiene. Bueno, antes de que sigamos con Nicole, les voy a aprovechar ahora que estoy con la palabra. ¿Nos queda tiempo? Sí, nos queda. Servicio logístico de ingeniería consultores, amigos, para revisar la logística de su empresa, encontrar lo que está funcionando mal, le van a proponer una alternativa y le van a buscar el personal para que su empresa funcione al 100%. Sigo con Aerocarp, esta empresa que tiene un sistema mecanizado, automatizado, para cubrir con lona los camiones tolva que transportan árido u otras materias que tienen que taparse según la ley con una lona. Esta máquina los hace en pocos segundos, queda todo perfectamente cubierto, no hay accidentes laborales, no hay multas, no hay ningún problema. Es lo que hay que hacer. Aerocarp.cl, ahí hay un video en Facebook también para que vean cómo funciona. Sigo con Urantiacos, creadores de software de primer nivel
a la medida de lo que una corporación necesita, no una adaptación, hecho específicamente para tal o cual cliente, para analizar y procesar sus datos específicos y obtener resultados mucho mejores. Continúo con Salinas y Ojeda, que ustedes ubican en salinasojedas.cl, un bufete de abogados especializado en temas civiles, con muy buenos resultados. Ahí están los datos de todos los casos que han ganado. Así que si usted está en una, póngase en contacto con Salinas y Ojeda. Y termino con wekiper.com. No termino con wekiper.com, que son contadores auditores que están disponibles para grandes, medianas y pequeñas empresas. Termino con Fastmark, que les quiere recordar, amigos, un meeting en Concepción en el Hotel Diego de Almagro en unos días más, temprano en la tarde, como a las 4 de la tarde, muy importante para las personas, para las empresas que importan, todo el tema del transporte. Todo eso es un arte, una ciencia, y mientras mejor se haga, mejor son los resultados. Entren al sitio de Fastmark y encuentren ahí los detalles para asistir a este meeting que se celebra en noviembre, en unos días más. Ahí está la fecha a mi lado, espero, y si no, pónganse en contacto con fastmark.cl porque es muy importante para ustedes. Ya, estimada amiga, siga adelante. Ya, no voy a alcanzar, pero salió la encuesta CEP durante ¿Ya? la mañana del lunes y trae algunas, más que sorpresas, sino que algunas afirmaciones de lo que se venía dando, salvo algunos cambios de percepción de las personas y cambios de idea, que además lo voy a juntar con la encuesta Bicentenario. Mira, en la CEP, Kast y Jara siguen estando en el primer lugar. Y la CEP es importante porque se hace de manera presencial. La encuesta tiene una muestra mucho más grande que estas encuestas tipo Cademo, Feedback, que son semana a semana. El hecho de que sea presencial implica que las respuestas podrían ser más fidedignas y por lo tanto la encuesta CEP es bastante respetada en ese sentido con sus resultados. Kast y Jara en los primeros lugares. Kast hoy posicionado además como una de las mejores figuras para combatir la delincuencia y el orden social, que es el tema principal que se ha dedicado Kast a posicionar su campaña. Además hay un punto que vuelve a confirmar esta tendencia, que un 24% de las personas se identifica con la derecha, 5 puntos más, y el resto, la izquierda o la centroizquierda, vienen con 15 hacia abajo. Y sobre el futuro, y acá no estoy muy de acuerdo con los titulares, dice que crece el optimismo del país a meses de que este gobierno deje, o en la recta final de este gobierno. Y yo creo que acá hay un punto específico porque en la encuesta Bicentenario, que salió el fin de semana también, uno de los temas que le llamó la atención a los analistas del que hicieron la encuesta Bicentenario es la percepción sobre el futuro de Chile, en el sentido de que un 60% de las personas, en la encuesta anterior del 2023 era 40%, un poquito menos, pero ahora 60% de las personas encuestadas señalan que Chile va por la vía del desarrollo o tiene un muy buen futuro Chile. Pero esta percepción de optimismo que crece, la pregunta es si es junto con este gobierno que deja o es precisamente porque este gobierno ya está terminando y vienen nuevas propuestas con los candidatos de derecha principalmente con las mejores opciones de ganar la presidencial. Obviamente que es eso, no va a ser que justo en el último mes o dos de gobierno va a cambiar el futuro de Chile. Es ridículo, no tiene sentido, no tiene lógica. Evidentemente que hay una sensación más de optimismo porque hay la sensación de que va a ganar la oposición. Me parece a mí que eso es de cajón, ¿no? Totalmente. Bueno, nos estamos llegando al final del programa, estimado amigo, pero no olviden que el jueves estamos de nuevo con Nicole para seguir examinando estas cosas de detalle que vemos más con Nicole. Ella, después de todo, es periodista y es muy buena periodista y está más metida en la contingencia que yo. Y a mí me tendrán que aguantar con mis divagaciones nomás, o mis análisis, si es que dan para análisis. Usted verá, por último se ríe con mis chistes. El jueves nos vemos entonces con Nicole nuevamente. Y yo vuelvo ahora a trabajar en lo que realmente más me gusta hacer, que es escribir. Y nos estamos viendo. Chao, chao, estimados amigos. No se tiren por la ventana, para no tirarse por la ventana, ¿cómo? Claro.